Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y las gentiles palabras del doctor Mogrovejo, sin duda un poco engrandecidas, pero en casa desde su gentileza las acepto. Gracias a ustedes por estar aquí. Agradezco a los expositores anteriores, al doctor Vidal por su excelente exposición que ha tenido bien antecederme en las palabras que tuvo anteriormente. Bien, vamos a conversar un poco acerca de las actualizaciones de algunas indicaciones de ECMO veno arterial. Como bien dijo mi estimado doctor Vidal, las indicaciones de ECMO han crecido bastante, sobre todo desde que comenzó a aparecer una necesidad muy importante. No sé si ustedes recordarán un trabajo de investigación que apareció en el año 2012 en New England, en donde que fue la continuación del SHORT Trial. El SHORT Trial 2 viene a ser básicamente, demostró que el balón de contrapulsación había ya tenido su papel preponderante y no demostraba una reducción de la mortalidad en el paciente que había tenido un shock cardiogénico. ¿Ok? En ese momento, cuando yo estaba leyendo este artículo, me quedé como un médico que no tiene ya sobre qué apoyarse. Entonces, afortunadamente, en estos últimos tiempos ha habido un boom sobre el ECMO. Y el ECMO ha venido a tener ese papel, a asumir ese rol, y la tecnología ha hecho que se simplifique de tal manera los conocimientos, que se simplifique los métodos y las medidas para poder aplicar esta terapia. Esta terapia que no es sino digamos, una opción más del médico para que tenga un poco más de tiempo y que pueda de alguna manera decidir cuál es la mejor terapia para su paciente. Vamos a hablar en esta tarde acerca de las indicaciones de ECMO veno arterial en actuales. Ahí está. Bien, la primera justamente antecedí un poquito hablando de esto, es la primera y fundamental esta indicación del ECMO es el shock cardiogénico, químico. ¿Okay? La función fundamental del médico que trata a este paciente es de alguna manera eh, generar de manera precoz y de manera íntegra la revascularización, ya sea por método intervencionista o una revascularización. En este momento, pues jugaba un papel muy importante el balón de contrapulsación. Ya está demostrado que no tiene no aporta una sobrevida en el manejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí juega un rol importantísimo y es uno de los grupos en donde la mortalidad es tan alta que nos hace ver de alguna manera cómo podemos de alguna manera asirnos para poder combatir la mortalidad en este grupo poblacional. El soporte circulatorio mecánico cumple su rol en la manera de estabilizar la hemodinamia y prevenir algo que es muy importante, que es la disfunción multiorgánica. El ECMO cumple los ECMOs actuales, por eso es vital que las instituciones públicas y privadas cuenten con la tecnología adecuada, porque es de vital que sea de fácil implantación, porque una vez implantado, en pocos minutos, el ECMO lo que nos va a dar es un soporte biventricular efectivo y también respiratorio. Actualmente las máquinas que uno tiene y las cánulas son de fácil implante. Múltiples, ya sean cirujanos, médicos intensivistas, emergenciólogos en otros países, los mismos paramédicos, pueden aplicarlas de manera, evidentemente, con un entrenamiento propio, preparado, previo, ¿no? Bien calificado, pueden aplicarlo inclusive fuera de los ámbitos de un hospital. Los procedimientos diagnósticos, los procedimientos terapéuticos se realizan fácilmente y en condiciones estables cuando el paciente está en ECMO. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que sufre un cardiomiopatía, yo necesito hacerle digamos, un cateterismo, una revascularización por stent, con stents. Ese paciente va a ser mucho más estable con ECMO que sin ECMO. Y bueno, una vez que el paciente está en ECMO, este es digamos, un descansar al corazón que puede ser por días o semanas,
que puede ir a un puente de recuperación, que lo llamamos así, cuando el corazón le damos tiempo para que se recupere, o que puede ir a un puente ya a una decisión mayor, digamos, un paciente que tiene un hospital o una institución que tiene los recursos necesarios para poder aplicar un dispositivo de larga cronicidad o a un trasplante. Eso sería nuestra primera indicación. Otra cosa que es bastante y también está teniendo bastante importancia, nosotros acá en Clínica Inca, de los casos de ECMO que hemos tenido 3 casos de estos paros cardíacos refractarios, de los cuales el primer caso que tuvimos de esta indicación fue de trasplante y fue el primer caso que tuvimos. Lamentablemente los otros 2 casos no fueron exitosos, pero eso no desdice que no haya indicación, existe la indicación. Está demostrado que tiene una tasa de menor éxito a nivel mundial, porque son casos muy, muy complejos, muy difíciles, pero vale la pena si de esos 3 una vida salvamos. El paro cardíaco súbito es un evento complejo, con una altísima mortalidad, que si no hacemos nada el paciente se muere. Esa es la realidad. Creemos firmemente, esa es una convicción que nosotros tenemos como equipo, que lo último, o sea, lo mejor de lo mejor debe ser dentro de las medidas terapéuticas que deben constituir la base para el tratamiento del paciente que sufre un paro cardíaco. Y si esto es ECMO, eso lo debe recibir. Evidentemente hay indicaciones, hay criterios de indicación, que no es el momento de porque podríamos hablar una tarde entera sobre este tema, sobre cada uno de estos temas, pero es vital que cada uno de ustedes tengan por lo menos la idea y conozcan que hay una indicación para estos casos. El soporte de vida extracorpórea representa una valiosa opción terapéutica adicional a la constitución de reinstitución. Eso no quita el papel fundamental del médico intensivista, del médico cardiólogo, del médico cirujano, de la enfermera, de todo el personal, de todo el equipo. Pero sin embargo es una opción que debe estar al alcance y debe estar en mente del paciente, del médico que está trabajando. Evidentemente hay pacientes que no lo van a necesitar, para eso existen los criterios que deben ser de conocimiento para los médicos que trabajan en este grupo, con este grupo de pacientes. También esta es otra indicación. El shock postcardiotomía es una indicación bastante usual. Yo pensaría que es una de las indicaciones con mayor aplicación dentro del mundo y de las que tienen mejor una tasa de éxito. Pues ocurre que en este grupo poblacional han habido pues múltiples dispositivos, se han ensayado para poder entrar en este, digamos así, si lo podemos llamar, mercado para competencia. El ECMO tiene la ventaja de poder, como hemos dicho, la aplicación muy fácil, muy sencilla y de conocimiento, digamos, extendido, porque es de manera natural la aplicación en el cirujano cardiovascular esta tecnología. Pero tiene algo más que es más económico, más barato que los demás dispositivos. Eso es importante cuando nosotros hablamos de costo-beneficio a nivel de administración hospitalaria. El shock postcardiotomía todavía tiene un mal pronóstico, pero la inserción temprana, ya protocolada de ECMO, minimiza los efectos deleterios de que haya tenido una circulación extracorpórea prolongada, así como también disminuye la posibilidad de uso de altas dosis vasopresoras inotrópicos que sirven para el paciente, pero también tienen un costo, ¿no? Los que manejamos estos pacientes sabemos muy bien el costo que padecen de nosotros. Y bueno, parece ser capaz que pueden aumentar la tasa de supervivencia. Es muy importante que nosotros tengamos ya protocolizado en el caso de que tengamos estos pacientes. La miocarditis y las miocardiopatías raras. La miocarditis también es una patología muy, digamos, que no podemos llamar la atención. Los que estudiamos cardiología nos podemos encontrar con casos de insuficiencia cardíaca aguda muy severa, muy aparentemente aparatosa. Sin embargo, podemos encontrar que estos pacientes, en su gran mayoría, se reconstituyen al 100% las funciones que tenían previo a la enfermedad. Sin embargo, hay una mortalidad. También hay una mortalidad muy grande. Así como hay miocarditis leves, severas y leves, moderadas, severas, las miocarditis severas, pues evidentemente también se van a ver favorecidas del ECMO. Se van a ver favorecidas y sobre todo va a haber una altísima probabilidad de éxito. Entonces se constituye en una indicación viable
con una notable probabilidad de éxito, que en realidad es lo que alienta muchas veces al equipo. El pronóstico para la miocarditis fulminante es bueno. Entonces, las tasas de supervivencia que se reportan son 75% con el soporte mecánico. Cuando eso no ocurre, muchas veces el paciente muere. Algunas otras indicaciones de miocarditis tenemos como la hipersensibilidad, la miocarditis eosinofílica, que son miocarditis raras. También hemos escuchado de un grupo, del grupo que se hizo en una clínica particular, también un caso sobre Takotsubo. El éxito en esta miocarditis pues es bueno y es una buena indicación. Tenemos también otra indicación para ECMO. Hasta ahora llevamos 3 y nosotros hasta ahí estábamos pensando que solamente el ECMO se hacía para el síndrome respiratorio, para el shock cardiogénico, pero no. Nosotros, la idea de esta ponencia es, de alguna manera, ofertar o ver, tratar de insertar en la mente del médico. Esta es una opción, no solamente para eso, sino para múltiples. Y se están abriendo muchas más. Es importante que nosotros conozcamos, desde el campo en el que nosotros nos toca trabajar, la particularidad y beneficios de esta terapia. El ECMO para procedimientos de alto riesgo también es muy importante. Está indicado en la angioplastía coronaria de alto riesgo, en las, digamos, revascularizaciones percutáneas selectivas en pacientes de alto riesgo y procedimientos de lesiones de tronco, en las de emergencia, en donde ocurre pues el shock cardiogénico. Esas son las indicaciones, digamos, que le da seguridad tanto al paciente como al equipo profesional médico que está realizando un trabajo de altísima complejidad, de altísima delicadeza, y es mejor en la calidad como cirujano que le hablo, ¿no? Trabajar en condiciones sin presiones que con presión, porque la posibilidad de error es menor. ECMO en apoyo del TAVI de alto riesgo. El TAVI ya es una realidad acá, inclusive en nuestro país, y es un procedimiento que se aplica con bastante frecuencia. Y hay TAVIs y TAVIs, pues generalmente los pacientes pueden haber inclusive pues unos pacientes que están bastante delicados. El ECMO también es una realidad en estos pacientes. Someterlos a estos pacientes a digamos, a una asistolia puede ser fatal, y justamente así como dura unos segundos, justamente ese pequeño segundo de duda puede pues costarnos la vida del paciente. El apoyo para el CIB posinfarto. El CIB posinfarto es una complicación también bastante, digamos, que no es relativamente rara en los pacientes que tienen infarto cardíaco masivo. El ECMO nos da ese tiempo, esa posibilidad digamos, de enfriar ese cuadro y entrar a trabajarlo con la mejor posibilidad de éxito. La embolia pulmonar aguda también es otra situación en donde mejora. Eso vamos a conversar unas líneas más adelante para poder detenerme, no me detendré en esta parte. Otra indicación de ECMO es esto. Bueno, yo trabajé también en el Hospital Casimiro Ulloa y ahí he visto muchos pacientes de muchas indicaciones que podrían haber sido ECMO, y una de ellas fue esta. Yo trabajé 5 años ahí y en esos 5 años me llegó un paciente en donde realmente me sentí, creo, con todo el grupo impotente porque no pudimos hacer nada. Trajeron a un hombre, aún con vida, pero en proceso de congelamiento, había sido sacado de alta mar. No pudimos hacer nada. Dios los mató, simple y llanamente. Entonces, esta es otra indicación para la hipotermia accidental grave. Inclusive el ECMO también es una indicación que puede hacer. Es vital. Inclusive en otros sitios donde también, en Alpes, donde practican alpinismo, donde puede haber sepultamiento bajo nieve, también es una indicación. En los países escandinavos se aplica también. Esta es otra indicación. El soporte vital extracorpóreo con ECMO es una alternativa cada vez más popular para el recalentamiento de pacientes con hipotermia. Inclusive se ha extendido en aquellos en donde no hay, pues evidentemente, paro cardíaco. ¿Por qué? Porque la subida o el recalentamiento graduado, observado, calculado y programado de la temperatura, sobre todo cuando el paciente está en hipotermia, es difícil y debe ser de alguna manera controlado. No sé si ustedes han manejado el cuadro, pero cuando uno hace cirugía con hipotermia que lleva la temperatura no se sube abruptamente, se sube calculadamente con la finalidad de no dañar a las células. Entonces, más daño es lo que justamente hace el recalentamiento brusco que un recalentamiento graduado.
Esta es otra indicación que es el ECMO por intoxicación por drogas, que tiene también una altísima tasa de éxito. No es infrecuente que nosotros nos podamos encontrar con pacientes que tienen un shock cardiogénico de manera rara, evidentemente, pero por drogas inducidas. Hay múltiples drogas que pueden inducir un shock cardiogénico, ya sea la cocaína, ya sea drogas, digamos, barbitúricos, pueden ser antidepresivos, pueden generar por intoxicaciones accidentales o por índole suicida, pueden generar una depresión cardíaca severa. El ECMO da tiempo a que ese corazón se desintoxique. Las tasas de éxito en este grupo poblacional se ven muy favorecidas de esto. Esta es otra indicación para el ECMO. Encontramos que en series clínicas presentadas hasta la fecha, la tasa de destete fue hasta el 76%, versus, estamos hablando el ECMO de paro refractario, es 15 a 20% en los mejores centros. Otras nuevas indicaciones para el ECMO, que recién se están hablando a nivel del año 2014-2015, es la aplicación a la falla ventricular derecha. Ya vamos a hablar un poquito de eso, al shock séptico, al trauma. ¿Cuántos pacientes con trauma nosotros vemos en las emergencias? Cuando hablamos de falla ventricular derecha, básicamente decimos dos cosas. O es una embolia pulmonar aguda, que me genera pues una hipertensión tremenda, que el ventrículo derecho nosotros llamamos se echa, así digamos, no da un poquito más para más. Y hablamos de hipertensión pulmonares, ¿ok? En la embolia pulmonar, el ECMO alivia la hipoxemia a través de la y a través de la anticoagulación que evidentemente va a recibir, o sea, mejora y proporciona un medio terapéutico para el tromboembolismo. Lo que hace el ECMO en la tromboembolia, yo quiero que ustedes imagínense que la tromboembolia pulmonar aguda, severa, viene a ser como si ocurriera de manera súbita un tapón que obstruye una bomba de salida. Es cuestión de segundos. Yo he visto morirse esos pacientes también en la emergencia porque no había cómo desobstruirlos. ¿Okay? Nos da tiempo, 10, 15 minutos y se muere el paciente en nuestras propias casas. ¿Por qué? Porque no hay cómo. El ECMO viene a hacer eso. La instalación de un ECMO, de un cardiogel, no dura más de 10 minutos en un programa entrenado. Eso nos da el tiempo y la colocación, no 5 minutos, y nos puede ayudar a poder de alguna manera ayudar a ese paciente que no muera. Lo que hace el ECMO es básicamente drenar, si lo podemos decir, la palabra está bien dicha, drenar la sangre de ese corazón derecho y bypasearlo, ¿ok? Hasta que se pueda de alguna manera resolver ese problema. Ya puede ser quirúrgicamente o por intervencionismo. La hipertensión pulmonar también es una indicación de ECMO, ¿ok? Sobre todo en aquellos pacientes con trasplante de pulmón o que están en espera de trasplante de pulmón, porque me permite llegar a una cirugía con una mejor estabilidad y también darle un auxilio al corazón cuando ocurre esto, ¿ok? Evidentemente, también hay otras opciones de tratamiento, pero esta es una, digamos, opción más. El ECMO en shock séptico. Este es algo que ha tenido bastante obstáculos, de alguna manera, digamos, frenos cuando se ha querido aplicar el ECMO en adultos, sobre todo en adultos, porque los pacientes con shock cardiogénico siempre se asociaban, que tenían sepsis, se asociaba pues que la idea era de colocarle un dispositivo a una persona que tiene bacteriemia o que tiene una infección generalizada, pues iba a promover o iba a continuar una infección. Esa era la tesis. Bueno, sin embargo, en base a la experiencia que se tenía en niños, que era una fisiopatología un poco diferente, pero el éxito que se mostraba ahí y al empuje que ha tenido muchos médicos intensivistas en la aplicación de esto, porque habían justamente un grupo poblacional que se beneficiaba. Eran aquellos que justamente por la enfermedad o porque tenían digamos, una cardiopatía subyacente, pues presentaban un desmedro de la función cardíaca. Entonces, esta es una población también que se mantiene, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sepsis y que tienen, pues, evidentemente un shock cardiogénico.
En el cambio pediátrico ha sido un poco diferente. Ustedes comprenderán que los niños y los neonatos en shock séptico, debido a una limitada función cardíaca, porque no tienen digamos, un corazón así totalmente desarrollado, hay una reserva funcional que cuando ponemos en estrés a un pacientito de este tipo, su corazón no funciona de manera, entonces lo podemos catalogar a diferencia del shock caliente que es en el adulto como un shock frío. Entonces existe pues una profunda vasoconstricción, por ende un componente cardiogénico siempre está en juego. Entonces, en el shock séptico en el niño es un poco más permisivo y también se tiene muchísima más experiencia en este campo. Entonces, actualmente el uso de ECMO está pues en las directrices clínicas del manejo tanto para el shock séptico neonatal y pediátrico. ECMO en trauma. Cuando se ve un paciente con trauma, siempre pues hay el estropitoso de cómo está pues el paciente y nos da miedo siquiera tocarlo, tratar de tocarlo con lo más mínimo. Y a veces lo que más podemos ofrecerle es la ventilación mecánica. Pero también hay un grupo de pacientes que se beneficia de ellos. Entonces, si no hay un riesgo de hemorragia, evidentemente y hay las indicaciones que son similares para este grupo, nosotros debemos dar el ECMO. Pero si hay un riesgo de hemorragia es muy alto, evidentemente, pacientes, por ejemplo, con hemorragia intracraneal o lesión cerebral severa o un shock hemorrágico, nosotros debemos actuar de manera coherente a ello. La heparina a dosis bajas, ok, o un ECMO temporal sin heparina. También esa es una opción, pero no debemos de manera tajante dejar sin beneficio a este grupo poblacional. El alto flujo, por ejemplo, unas opciones o estrategias terapéuticas que podemos tener en este grupo de pacientes justamente que tienen un riesgo de hemorragia mayor, es por ejemplo mantener un alto flujo sanguíneo para reducir el riesgo de coagulación del circuito. Control ajustado de la coagulación, por decir siempre medir el dímero D, los factores derivados del fibrinógeno, el recuento plaquetario, siempre estar con ayuda de la tromboelastografía manejando al milímetro, anteponernos a su déficit para evitar pues problemas coagulativos. La monitorización exhaustiva de la membrana para la identificación precoz y la insuficiencia del circuito. Son cosas que nosotros debemos vigilar al pie para poder llevar pues en este grupo de riesgo que si lo llevamos adecuadamente nosotros vamos a tener los beneficios del ECMO. El factor recombinante 7A, okay, también es una opción en estos pacientes. Okay. Y una vez que ya pues pasó el control del sangrado, una vez que ya desapareció la posibilidad de un sangrado, evidentemente la anticoagulación debe seguir como se hace en la mayoría de los otros, según el protocolo que se utiliza en cualquier institución que se esté aplicando este programa. Bueno, este es el primer paciente con ECMO. El doctor también el doctor Vidal puso esta fotografía mundialmente conocida, porque este paciente fue el primero que se realizó con éxito, ¿no? El año de 1971 por el doctor Hill y sus colaboradores. También quiero hacer una pequeña, digamos, reflexión sobre esto, ¿no? Nosotros vemos acá y realmente casi no distinguimos nada porque solamente son líneas, cables, un montón de situaciones que en ese momento eran la mejor tecnología en ese mundo. Tenemos un oxigenador casi del tamaño de la cama, ¿no? Tenemos múltiples vías, ¿no? Y este paciente salió con éxito. Lo importante es que ahora estamos 2016, casi poco llegamos a 50 años, 40 años, y recién nosotros, esto no pasa de 2, 3 años, estamos hablando de ECMO. Es una tecnología que no es nueva, es una tecnología ya contiene su experiencia. No estoy tratando de convencerles, sino estamos tratando de convencernos de que existe esta indicación, de hacerla de nosotros y hacerlo de ella y que es un método de ayuda más para nuestro paciente. No es que estamos inventando nada ni que estamos descubriendo algo. Es una indicación que ya tiene su historia. ¿Ok? Han pasado 40 años y bueno, nosotros hicimos este caso con mucho empuje, con el grupo que lidera pues acá el doctor Mogrovejo,
Muchas veces nosotros habíamos tenido temores de aplicar esta tecnología acá, hasta que llegó ese día y gracias a Dios se pudo hacer este caso. Es un trabajo de equipo multiprofesional. En ese tiempo no teníamos el cardiogel, era la misma máquina que dispone actualmente el doctor Vidal, ¿no? Afortunadamente pudimos actuar en este caso. El paciente realmente estuvo en tres paros cardíacos, el último refractario, totalmente. Y contra todo pronóstico en la paciente, de alguna manera, se aferró a la vida y pudo sobrevivir. Antes de hacer el trasplante, y nosotros hicimos la consulta de neurología y ellos dijeron que estaba todo ok. Podíamos hacer el trasplante y eso se hizo. Tuvo suerte porque también apareció un donante. La experiencia de ECMO es una experiencia que se va haciendo sobre el camino. Nadie nace sabiendo ni nadie sabe todo. Entonces la experiencia es eso, de formar un grupo de trabajo. Lo más importante de esto es justamente el personal de cada institución, no las máquinas. Las máquinas las puede tener cualquier persona. El personal es lo más importante y su capacitación y su entrega contra el paciente. Eso es lo que nosotros queremos mantener y que ese personal esté capacitado. Entonces, es importante que nosotros mismos nos hagamos una autoevaluación sobre esto, de conozcamos los que, por ejemplo, ya estemos, renovemos nuestro compromiso para poder ofrecer al paciente la mejor tecnología y lo mejor de nuestros esfuerzos. Muchas gracias.